Microbiología de los alimentos. Es la rama de la microbiología que se ocupa, entre otros aspectos del estudio, de los microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de los alimentos. Parte de la microbiología que trata de todos los procesos en los que los microorganismos influyen en las características de los productos del consumo alimenticio humano. Los alimentos son uno de los vehículos de transmisión de enfermedades e intoxicaciones más comunes en el mundo. Son el objeto de la microbiología de los alimentos, el estudio de los microorganismos patógenos de la transmisión alimentaria, sus mecanismos de patogenicidad, su ecología, la prevención de las enfermedades derivadas de su presencia y multiplicación de los alimentos, el control y la multiplicación microbiana de los alimentos, la destrucción de los microorganismos presentes en los alimentos con la finalidad de higienizarlos y de prolongar la vida útil, los usos beneficiosos de los microorganismos en los alimentos. Los microorganismos pueden ser de origen endógeno, en los cuales el microorganismo presente en el interior del alimento suele estar asociado a alimentos animales que contienen microorganismos patógenos para el humano. A esto le llamamos zoonosis. Y una metodología o microorganismos patógenos que pueden ser de origen exógeno, en donde los microorganismos presentes en la superficie del alimento se encuentran presentes, y a esto les llamamos microorganismos contaminantes. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, las ETAs. Microorganismos de origen endógeno, de las cuales de donde proviene la zoonosis, o exógeno. Para que se produzca la intoxicación es necesario que el microorganismo haya producido suficiente número para colonizar el intestino del huésped, estamos hablando, suficiente número para intoxicar el intestino, cantidades de toxinas significativas y las infecciones que cumplen el postulado de Koch. El postulado de Koch, ¿en qué consiste? Consiste en que el microorganismo debe encontrarse en todos los casos de la enfermedad, debe aislarse y obtenerse como cultivo puro a partir de las lesiones, debe producir la enfermedad cuando se inocula a partir de un cultivo puro en un animal de experimentación susceptible, a esto le llamamos modelo animal. Debe aislarse el mismo microorganismo en cultivo puro a partir de las lesiones producidas en el animal, y el microorganismo debe introducir una respuesta inmune con la aparición de anticuerpos específicos en la sangre del hombre o animal infectado que puedan demostrarse con o por pruebas serológicas. La función del microbiólogo de alimentos ha de ser principalmente la de prevención, y para ello hay que considerar la fuente de contaminación, la ruta de infección, la resistencia a los patógenos a condiciones adversas, las necesidades de crecimiento de los patógenos, minimizar la contaminación y el crecimiento de los microorganismos, técnicas de detección y aislamiento, método de muestreo proporcional al riesgo. ¿Cuáles son las bacterias más comunes o más frecuentes en los alimentos? El Campylobacter jejuni, el Clostridium perfringens, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, la Salmonella, la Shigella, el Vibrio cholerae, el Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum, la Brucella spp y muchos otros más. Se estudian, entre otras, los microorganismos como agentes patógenos transmitidos por los alimentos, los microorganismos como agentes de deterioro de los alimentos, los factores que afectan al crecimiento bacteriano en los alimentos, los microorganismos como productores de alimentos, los microorganismos como agentes patógenos transmitidos por los alimentos. Mencionamos que la ingestión de los microorganismos o sus toxinas pueden producir infecciones alimentarias, intoxicaciones alimentarias y alergias alimentarias. Para que se produzca una intoxicación o una infección de origen alimentario, es necesario que sea suficiente el número de microorganismos para colonizar el intestino y cantidades de toxinas suficientes. Los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos
es aquel que dañado por agentes microbianos, químicos o físicos de forma que es inaceptable para el consumo humano. Los agentes causantes del deterioro pueden ser bacterias, hongos y levaduras. Deterioro de las carnes y pescados frescos o procesados. Las carnes, los alimentos más alterables, son los alimentos más alterables debido a sus características de composición, en donde tienen alto contenido de proteínas y grasas que favorecen el crecimiento bacteriano, la flora microbiana inicial del producto que puede ser muy variada. El pH de la carne es óptimo para el crecimiento de la mayoría de los microorganismos. Los lácteos. El deterioro de la leche no pasteurizada se produce rápidamente debido a su alta carga microbiana. En la pasteurizada, el deterioro se debe a estreptococos termoresistentes, o sea que son microorganismos que resistieron a la pasteurización. La manteca. El deterioro puede producirse como el deterioro más frecuente de la mantequilla es producido por hongos, la putrefacción debido a Pseudomonas putrefaciens o por enranciamiento debido a actividades lipolíticas de algunas bacterias como las pseudomonas o bacterias lácticas. Factores que afectan el crecimiento bacteriano. La temperatura, en las cuales podemos mencionar la refrigeración, que es la conservación de los alimentos a temperaturas inferiores a 10 grados centígrados. Baja temperatura, un factor limitante para el crecimiento microbiano. Choque de frío. Cuando se enfría rápidamente un alimento, muchas de las bacterias mesófilas que normalmente resistirían la temperatura de refrigeración mueren como consecuencia del choque de frío. Congelación, temperaturas inferiores al punto de congelación del agua. Ejemplo, congelador casero en torno a -2 a -10 grados centígrados y otro sistema de congelación más potente que pueden llegar a -30 y a -80 grados centígrados. Las altas temperaturas. Las temperaturas superiores al crecimiento óptimo producen la muerte del microorganismo o le producen lesiones subletales. Las células lesionadas pueden permanecer viables, pero son incapaces de multiplicarse. La radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta produce una disminución en el número de células vegetativas o de esporas con el tiempo de irradiación. Diferentes cepas de una misma especie pueden tener una resistencia distinta. Radiación ionizante. La radiación ionizante es altamente letal y su poder de penetración es uniforme. Actúa sobre el ADN y mata a los microorganismos sin producción de calor, por lo que los alimentos se conservan frescos. Factores que contribuyen a la aparición de casos de brotes y brotes de enfermedades de etiología microbiana transmitidas por los alimentos. Uno es la contaminación del alimento, seguido de la temperatura no adecuada que permite que los microorganismos proliferen. Infecciones alimentarias. Por ejemplo, tenemos a la salmonelosis, que el origen es la salmonela, puede ser de origen endógeno, en los cuales los animales son portadores asintomáticos, o de origen exógeno, donde el alimento se contamina de una forma externa. Puede ser invasiva o toxigénica, producidas por algunos serotipos, incidencia en aumento asociada al incremento de animales portadores. La contaminación aparece si el alimento no es tratado correctamente desde el punto de vista térmico. Medidas profilácticas, control de animales portadores, procesamiento de alimentos, la pasteurización y la reducción de la contaminación exógena también. La shigelosis, por ejemplo, o disentería bacilar, otra enfermedad causada por la contaminación alimentaria. Productores de cuadros de disentería. Las shigelas son de origen humano y los animales no son reservorios de ella, por lo que las contaminaciones se producen por vía de la manipulación humana. Las medidas de prevención se basan en reducir e higienizar la manipulación humana y evitar el desarrollo del microorganismo con una correcta refrigeración. Gastroenteritis por Escherichia coli, enteropatógeno. La mayoría de los serotipos de E. coli son inocuos, pero hay algunos, las cuales son los enteropatógenos, enterotoxigénicos no invasivos productores de una enterotoxina termolábil. Están los enteroinvasivos también que penetran la mucosa intestinal.
la diarrea por vibrio parahemolyticus o vibrio cholerae, el vibrio parahemolyticus Bacilo gram negativo presente en las aguas marinas, frecuentes en productos alimenticios de origen marino. Produce gastroenteritis febril, las heces teñidas de sangre. La profilaxis es la eliminación por cocción, prevención de la recontaminación y prevención de su multiplicación mediante la refrigeración o congelación. Enteritis por Campylobacter. Bacterias presentes en el intestino del ganado vacuno, perros, aves y ovejas. Causa una infección entérica con vómitos de dolor agudo y diarrea explosiva. Es un microorganismo microaerófilo. Se puede transmitir a través de carne cruda, de cerdo o ave o leche cruda. Produce una infección invasiva del epitelio intestinal. Intoxicaciones alimentarias agudas. El botulismo, que es una intoxicación causada por el microorganismo denominado Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum produce una intoxicación mediante bajas dosis de una neurotoxina muy potente que produce al germinar la intoxicación estafilococócica, producida por la ingestión de alimentos con una cepa patógena de Staphylococcus aureus, productora de enterotoxina termoresistente. El Staphylococcus aureus, en donde se encuentra en la piel y cavidad buconasal de operarios que pueden contaminar los alimentos. Muchas gracias.